Muy buenas tardes. Nuevamente nuestro encuentro de tertulia sobre filosofía de la ciencia, en la cual pues se trata de un espacio de diálogo y comunicación virtual en el cual se conversa sobre diversos temas relacionados con la filosofía de la ciencia, su historia, sus debates y controversias, sus relaciones con la filosofía de la tecnología y la sociedad. Es una actividad de extensión del grupo de investigación de filociencia, en la cual las personas pueden participar mediante exposiciones, diálogos y debates alrededor de documentos leídos previamente por los participantes. ¿Para qué se llevan a cabo? Para informar, sensibilizar y difundir este campo de conocimiento al público en general que pueda estar interesado. Nuestras tertulias se llevan a cabo ahora los días miércoles de 3 a 5 de la tarde, hora colombiana. Para mayor información, contactar a lochoar@unbosque.edu.co o a bastidasastrid@gmail.com. Así que en la tarde de hoy nos hemos encontrado para hablar acerca de un texto titulado Crítica a la epistemología feminista en el pensamiento científico moderno. Es un texto de la doctora María de Jesús Urbina Gutiérrez, quien es profesora de la Universidad de Puerto Cabello y de la Universidad de Córdoba, de Carabobo, e investigadora en la red o mesa de mujeres de diversidad y, y otros. No entiendo bien lo de la sigla, no la encontré, pero bueno, el objetivo es hablar alrededor de este texto y poder también hacer como nuestras apreciaciones. Para iniciar, pues le cedo la palabra a Luis Francisco, quien amablemente nos hace siempre un preámbulo para poder como direccionar nuestra conversación, y en la medida entonces de que cada uno quiera participar, tiene la palabra. Muchas gracias, Astrid. Bien, el texto de la profesora María de Jesús Urbina tiene un carácter omniabarcante, trata de mirar por un lado en retrospectiva, pero por otro lado en abarcancia sobre las lumbreras más grandes que ha tenido el pensamiento científico feminista y los desarrollos que ha tenido a lo largo de los últimos, llamémoslo así, 50 años, ese pensamiento que tiene varios contextos. En el contexto que nos corresponde acá sería el contexto sobre la construcción de teoría científica y, por supuesto, la naturaleza de la teoría científica en la perspectiva crítica de el feminismo y la participación femenina dentro de los procesos de la ciencia, que involucra también pues, el análisis histórico de esa participación y la naturaleza de elementos como el carácter de las teorías, la racionalidad subyacente en las teorías, los procesos de producción conceptual y metodológico dentro de las teorías científicas, que después la misma profesora Urbina señala van teniendo un viraje o una, llamémoslo así, enmarañamiento con ciertos conceptos de participación social, de reivindicación social, de reivindicación de minorías y que se extienden, que vaya más allá de lo femenino y se traslada a otro tipo de reivindicaciones de tipo social que han sido muy auspiciados desde hace unos 20, 25 años por una organización que se llama la Open Society, una organización fundada por un exalumno de Karl Popper, que no tiene en ningún momento pues, el pensamiento de Popper, pero a partir de las ideas de Popper fundó la Open Society, y me estoy refiriendo a George Soros, que
pues obviamente defiende en un pensamiento llamado del progresismo ciertas posturas que son ideológicos, sociales, políticas, que están relacionadas con una ideología muy clara, que es la ideología de género. Hacia allá, el análisis de la profesora pues tiende a darse, aunque ella no menciona para nada la Open Society, indudablemente, sino solamente cita a autoras que han venido desarrollando el análisis sobre el pensamiento femenino con respecto a la ciencia. Al principio, mencionando a personas de gran rigor en el campo eh, científico filosófico como Sandra Harding, profesora norteamericana que ya tiene 87 años, que eh, ha, ha sido la primera directora del Centro de Estudio de la Mujer de la Universidad de California, y ha sido codirectora de la revista feminista publicada por la Universidad de Chicago Press, Signos, ¿no? Harding ha contribuido al desarrollo de la teoría llamada teoría del punto de vista, siendo una de las fundadoras del campo de la epistemología feminista. Eso lo trata la profesora Pina dentro de su artículo. Otra de esas filósofas que se menciona es una muy emérita, también conocida dentro de la literatura de la filosofía de la ciencia feminista como Donna Haraway, que es una profesora del Departamento de Historia de la Conciencia del Departamento de Estudios Feministas de la Universidad de California. Ella es muy famosa por sus trabajos como el Manifiesto Cyborg o Cyborg Manifesto, y ha trabajado en la análisis de la intersección de la tecnología de la información y la teoría feminista, y es también una destacada académica en el ecofeminismo contemporáneo, donde se reúnen otra serie de preocupaciones y reivindicaciones en relación a cómo el capitalismo ha desarrollado una economía depredadora y un degeneramiento del medio ambiente, además de que el capitalismo postindustrial en esa depredación del medio ambiente pues ha generado también pues la imposición de una racionalidad totalmente masculinizante. ¿Cómo que qué? ¿Qué? Por favor, cierra el micrófono, Armando. Entonces, es bien importante también esa participación de Donna Haraway que menciona la profesora Urbina. Otra es la doctora Evelyn Fox Keller, que tiene también ya 86 años, es una emérita física, formada en el rigor de la física y la matemática. Es escritora y también feminista norteamericana, estadounidense, pero también se ha, digámoslo así, involucrado en estudios de historia y filosofía de la ciencia, y trabajado dentro del Instituto Tecnológico de Massachusetts, que como ustedes saben es una entidad de punta en los análisis de ciencia, tecnología, en todos los campos. Entonces, su pensamiento se ha documentado en la esfera de que el pensamiento en general dentro del capitalismo industrial y postindustrial ha sido un pensamiento masculino, y ha catalogado que la esfera privada dentro de la vida contemporánea es identificada como el ámbito de lo femenino. Entonces ha estructurado que la esfera pública es masculina y la esfera privada es la femenina. Y esta estructuración de los pensamientos en dos áreas los vincula con la biología evolutiva, con la genética de poblaciones, que involucra todo el trabajo probabilístico y estadístico,
y por supuesto con una ecología matemática. También la profesora Urbina trata dentro de su texto una filósofa que es latinoamericana, que es Diana Mafia, que es filósofa argentina, que ha sido docente de grado y de posgrado en la Universidad de Buenos Aires y también en otras universidades de Argentina e internacionales, y ha sido investigadora del Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género de la Universidad de Buenos Aires, y después se ha convertido, sin dejar de hacer investigación, en también una activista, fundando la Red Argentina de Género, Ciencia y Tecnología, de la Asociación Argentina de Mujeres en la Filosofía. Ha dirigido proyectos de investigación, tesis de doctorado y maestría en relación con estudios de género, ha publicado varios libros y por supuesto pues tiene varios aportes dentro de lo que la profesora Urbina está señalando en el artículo. Y por supuesto ha sido empleada pública del gobierno argentino, en el sentido de ser defensora adjunta del pueblo, de haber sido legisladora, miembro del Consejo Académico del Centro de Formación Judicial, y directora del Observatorio de Género y Justicia en Argentina. Está también otra latinoamericana, que es la profesora Eli Bartra, que es filósofa y es pionera de investigación sobre mujeres y arte popular en las distintas partes del mundo, pero en particular en México. Entonces, pues, ella también hace una serie de planteamientos que no solamente acogen el asunto técnico de la construcción teórica científica, sino que tiene que ver con la participación de la mujer en términos sociales más amplios en relación con la cultura. Tenemos otra filósofa de la ciencia muy técnica, especializada, que cita la profesora Urbina, que es Helen Longino o Longino, que es una filósofa de la ciencia feminista y feminista. Es filósofa de la ciencia y además feminista. Y ha defendido la idea de la importancia de los valores y las interacciones sociales en la investigación científica. Y entonces ella reconoce un poco en la tendencia de los trabajos que yo he hecho sobre la naturaleza de los intereses dentro de los procesos de investigación. No sé si ella haya avanzado a estos otros niveles de ver el rango de intereses que se establecen a través de las megacorporaciones y de los financiadores de la ciencia, a través de las corporaciones y también de los estados. Eso no lo sé porque no conozco sus análisis de hipótesis sobre conocimiento científico. Pues, y tenemos una última que me pareció importante, no están todas, pero de las más importantes. Esta es más una activista, no es filósofa de la ciencia, es Gayatri Chakraborty Spivak, que es una teórica de la literatura de la India y es una crítica feminista. Ella pues es profesora universitaria de la Universidad de Columbia en los Estados Unidos y es miembro fundadora del Instituto de Literatura y Sociedad Comparadas dentro del establecimiento internacional. Entonces, los pensamientos de todas estas mujeres entran en el desarrollo del análisis que hace la profesora Urbina para mirar la denuncia de que existe una ciencia hegemónica que trae una cultura que no es centenaria, sino milenaria en relación con el carácter patriarcal de las sociedades, de la inmensa mayoría de las sociedades, y que en ello pues se da todo un proceso de acallamiento de otras voces y de otras miradas que se pudieran haber tenido en el mundo y que seguramente podrían haber afectado, no lo dice directamente, pero que podrían haber afectado la construcción de teorías científicas de las actuales ciencias que tenemos. Voy a dejarlo ahí, digamos, esto como un abrebocas de
de los contenidos que se pudieran decir acerca del texto de la profesora Urbina. Gracias, Francisco. Pues entonces, para poder como introducir y dado el contexto en el que nos vas enmarcando de las autoras que están citadas en esta fuente, pues tomemos en cuenta también un poco de lo que está planteado en el resumen del documento del artículo aquí propuesto. Y en tal sentido, pues lo que se plantea es que la construcción pues, del conocimiento científico es percibida inicialmente o hablando de comienzos del siglo XX como si se tratara de neutral y objetivo. Pero ya hacia mediados del siglo XX, esa perspectiva de género, que es la que nos está aquí invitando la autora, ha cuestionado o empieza a cuestionar la forma en que se dan a conocer los fenómenos en el mundo y quienes participan en ello. Esta perspectiva, pues lo que hace es que en esa genera una visión de crítica y de cuestionamiento sobre cómo se observan los fenómenos y en esa constante revisión sobre hasta dónde hay una segregación de ciertos sectores de la humanidad a partir de categorías como el sexo, por ejemplo, donde lo masculino está por encima de lo femenino, donde se integra a la mujer en un discurso científico cuyas necesidades e interrogantes son pues un supuesto. Esto para mostrar que en todo lo que se va argumentando en el proceso pues va mirando también esta perspectiva alrededor de aspectos de tipo epistemológico, precisamente en términos de la generación de conocimiento y en este caso conocimiento científico y cómo es esa relación para el pensamiento moderno, el cual pues está enmarcado entre algo muy característico que es el tema del progreso. En ese carácter del tema del progreso, pues ha entendido o se ha hecho la lectura entendiendo que el desarrollo se da pues de acuerdo a una forma de entender y de pensar las condiciones en las que se genera esa producción, no solo de conocimiento científico, sino también producción económica, lo cual también está involucrado con lo que es el desarrollo. Pero ese progreso y ese desarrollo a partir de la perspectiva feminista pues entran a ser cuestionadas y sugieren una revisión, dado que esto también ha generado un extremo totalmente opuesto y es como ha llevado a cierta parte de la población a vivir en medio de situaciones de pobreza y de desigualdad extrema, con la cual pues precisamente hay una característica muy particular y es el hecho de que sea la condición de pobreza y además aunado a lo de mujer, lo que va a marcar como un lineamiento en esta discusión que amablemente se plantea. Entonces esto para ir como dándole unos lineamientos a lo que nosotros pues podemos encontrar en el texto y sobre el cual podemos hacer nuestras apreciaciones y abro pues la posibilidad para que tanto Laura como Armando vayan haciendo sus intervenciones, preguntas, comentarios, etc. Si alguno de los dos quiere iniciar su intervención. Laura. Bueno, sí, pues a mí, no sé, para quienes no sepan, a mí este tema me parece fascinante. Yo tengo un proyecto personal de divulgación científica con perspectiva de género y creo que son temas fundamentales cuando hablamos de ciencia, ¿no? Y no es solo entender que la ciencia cumple ciertos propósitos sociales, sino que también cumple intereses personales y que es necesario entender el desarrollo científico desde una perspectiva más interseccional. Para mí un ejemplo que me parece que es muy apropiado en estos casos siempre son las pastillas anticonceptivas. Y es como llevamos 60 años con estas pastillas, o sea, fueron mitos para que las mujeres pudieran tener poder y agencia sobre sus cuerpos. Y aún así, más de 6 décadas después de que existan, tenemos los mismos síntomas secundarios. Las mujeres todavía seguimos expuestas a un montón de malestares que generan las pastillas anticonceptivas, básicamente porque socialmente somos ciudadanas de segunda, ¿no? Entonces no es necesario, o sea, ya tienes su pastilla, ya.
Y así hay muchos ejemplos. Y el tema también de género no abarca pues únicamente el tema de sexo biológico, sino también todas las nociones de, por ejemplo, las personas trans, que en Colombia aprendí hace muy poco, que me pareció fascinante. Para que una persona trans pueda tener tratamiento, pues el término es tratamiento, pero eso también es debatible. Digamos, hormonal o tener cirugía que afirme su género, tienen que ser diagnosticados con dismorfia corporal. Y básicamente eso es patologizar a las personas trans, es decir, que son personas que están enfermas y necesitan un tratamiento médico. Y pues claro, eso cuando pensamos en ciencia es imposible no pensar en medicina. Aunque, bueno, debatible si la medicina es ciencia, pero no es el tema de hoy. Entonces creo que, digamos que este artículo a mí en particular me pareció muy interesante porque creo que tiene una bondad muy grande y es que muestra desde diferentes perspectivas como todo este desarrollo de las epistemologías feministas, muestra también como las perspectivas hacia donde tendríamos que estar apuntando dentro de una epistemología feminista, y creo que es complicado también hablar de un feminismo porque no sé, el feminismo surgió también desde raíces blancas que hoy ya son muy racistas, ya son muy excluyentes y hoy tenemos que pensar de formas mucho más interseccionales. Pero como todo ha sido un progreso, ¿no? Ha sido todo muy paulatino, muy constructivo. Pero me parece que el autor hace un ejercicio muy vicioso y muy pertinente frente a todos estos desarrollos e ideas prominentes dentro de las epistemologías feministas que tenemos que cuestionarnos al desarrollar la ciencia, ¿no? Porque finalmente muchos, o sea, digamos que dentro de lo que yo aprendí la filosofía de la ciencia, y creo que dentro de lo que están los imaginarios sociales, es que la ciencia es objetiva y es como hay su propio mundo y es súper neutral, no responde a intereses sino propios. Y creo que lo que las epistemologías feministas ponen en evidencia es eso, es que no, o sea, que la ciencia responde a temas sociales, responde a temas políticos, responde a intereses de algunos, sino de todos. Y también hay un tema muy, muy importante en cuanto al androcentrismo, y cómo en realidad el mundo está pensado para los hombres en muchas, muchas dimensiones. Entonces, bueno, no sé, dejo ahí, no sé si quedó en el comentario que quieran refutar, pero pues ahí, eso es como mi opinión a grandes pasos frente al tema. Creo que es fundamental pensar la ciencia de una forma más amplia, y pensarnos también como todo, pues como cada una de nuestras creencias nos interpela y por tanto nos determina cómo hacemos ciencia. Gracias, Laura, por tu aporte, y tiene la palabra Luis Francisco. Sí, gracias. Hay una cosa que es propia de esta tertulia. Esto lo sabe Armando, lo sabe Astrid. Para que lo sepas, Laura, aquí no hay refutaciones en los términos de aniquilamiento de las ideas de las otras personas. Aquí partimos de la idea de sumar puntos de vista y no necesariamente para buscar consensos, ni para que alguien convenza a otro, ni para que alguien venza a otro. Son perspectivas y cada uno, como en una feria de variedades, pues abre su maleta y va mostrando lo que tiene, y cada quien irá tomando lo que le interese de quien esté haciendo su propia exposición. Como en un mercado persa, por ejemplo, donde llegan cosas que pueden ser bastante exóticas o sofisticadas o muy sencillas pero muy bonitas y llenas de valor, cosas por el estilo. Entonces, en ese sentido, no hay ningún inconveniente. Contrasto, sí, por ejemplo, algunas de las ideas señaladas inicialmente por Astrid, como lo dice la profesora Urbina,
sobre la idea de progreso. La profesora Urbina habla sobre la idea de progreso, pero se queda solamente en la expresión de la palabra, y la expresión de la palabra, así como hablar de epistemología feminista, es una expresión que requeriría desambiguación. El progreso también, porque el concepto de progreso dentro de la ciencia es una idea que viene montada sobre otras que están desde la antigüedad. Entonces, esta idea de progreso, vale decirlo, es una idea distintiva de la cultura occidental. En otras culturas, la idea de progreso no está tan afincada como en la cultura occidental. Inicialmente uno puede decir que el progreso tiene que ver con el avanzar hacia adelante. Es como la idea básica. Y esa idea es considerada como uno de los pilares de la visión histórica de Occidente. El origen y la evolución del concepto de progreso han sido temas de amplio debate. Y entonces, pues, en ese sentido, no hay siempre unos acuerdos. Han habido aportes desde el judaísmo, aportes desde la síntesis cristiana de su teología, por ejemplo, con lo de la historia de la salvación. Ahí hay una idea de progreso que se viene de Dios y se retorna a Dios, pero en la época moderna, a partir del siglo XV, XVI, aquello que llamamos modernidad puede ser definido de muchas formas y también ubicado en el tiempo de distintas maneras. Aquí hay subyacente también una idea de cambio y progreso, donde hay una concepción de ser humano, y específicamente en el sentido patriarcal de hombre, donde en la concepción de hombre la expresión mujer queda contenida, y su historia queda definitivamente revertida a los postulados esenciales de las épocas anteriores. Y en ese sentido, por eso es que siempre tenemos que recurrir a qué hombros están montadas ciertas ideas. Es así como esa idea del progreso que surge en el Renacimiento y la modernidad se toma después para lo que es el capitalismo, el desarrollo del capital y el crecimiento de la riqueza de acumulación. En ello hay aportes de los ingleses, aportes de los alemanes, por supuesto, en las filosofías de diversos miembros de las culturas de estos países. Hacia finales del siglo XX, la fe en el progreso alcanzaba momentos culminantes en el mundo occidental con la expansión del Imperio Británico. Y el hecho de poder producir más y acaparar más permitía que se avanzara en la generación de bienes y servicios, donde había una técnica con unos conocimientos aportados por la investigación de los filósofos naturalistas y después de los científicos, primeros científicos, que les llenaba de satisfacción y podían generar unas épocas de paz, y a las potencias les auguraban el advenimiento de un mundo feliz, llamémoslo así, que de hecho después la idea la toma Aldous Huxley. En el siglo XX, entonces, la idea de progreso se asume y se asocia, y aquí está lo clave, que pues tal vez no lo señala la profesora Urbina, es que la idea de progreso se asocia con la economía, y la relación de economía con progreso, sin desconocer las otras, pues indudablemente está vinculada con el concepto de mayor producción y acumulación. Y esto, de alguna manera, se traslada a la producción de conocimiento científico, pero de un conocimiento científico que está ligado, por supuesto,
con la generación de dispositivos, infraestructuras, aparatos y artefactos, que es el desarrollo de técnica. Entonces, el desarrollo de la técnica más el desarrollo de los conocimientos va generando una infraestructura y una vinculación que, sumadas a la dinámica de la producción económica, da una reforzada idea de progreso. Teniendo en cuenta eso, entonces, si uno analiza lo que dice que el progreso y desarrollo es algo que ha alcanzado la humanidad, y no lo dice directamente la profesora Urbina, sino que lo asume como algo que está relacionado con lo económico, con lo científico y con lo tecnológico. Y que en esa medida hay una serie de consecuencias que implican sobre la población, y dentro de ellas pues la mujer. Y por supuesto, dentro de eso, pues lo dicen las filósofas feministas, el asunto de la participación, el asunto del olvido y de la hegemonía masculina dentro de los procesos de producción de conocimiento. Pero yo lo que veo es que generalmente hay un énfasis en hablar en términos de víctima, victimizante, de que la mujer no tuvo esto, la mujer no ha tenido aquello, y lamentablemente, bueno, se fue Laura. Dentro de sus ideas planteaba que dentro de la epistemología feminista estaría el asunto de los trans, en relación con una catalogación de sus características como una patología, etcétera, etcétera. Pero eso tiene que ver es como unas consecuencias desde la visión actual de la ciencia y la tecnología de cómo se ve esta población, no porque hay un aporte de filosofía de la ciencia o de epistemología desde la perspectiva feminista que señale alguna cosa. Entonces, yo lo que veo es que se dice que se hacen unas críticas al modelo epistemológico y filosófico, científico y ontológico de la ciencia y la tecnología desarrolladas hasta el momento, y que esa crítica, que es en alguna medida parecida a los estudios sociales del conocimiento científico y los estudios culturales, hay unas simetrías ahí, hay unos parecidos, pero en sí misma no se ven como unas epistemologías propiamente dichas que tengan una ontología, que tengan una epistemología propiamente feminista, a pesar de que la profesora Urbina pues señala que los esfuerzos de Sandra Harding, Donna Haraway y Evelyn Fox Keller pues apuntan hacia ello. Pero yo no me imagino cómo esas acusaciones de la ciencia hegemónica patriarcal, si hay que cambiarla, entonces ¿qué pasaría con el conjunto de conocimientos de todas las ciencias que hemos obtenido y con todos los logros bien o mal hechos que se han obtenido en relación con esos conocimientos y que han generado muchas de las cosas que actualmente tenemos? Entonces habría que desbaratar y destruir todo para permitirlo otro tipo de ciencia basada tanto en lo feminista como también en lo de los pueblos subyugados. ¿Cómo vamos a construir, digamos, sistemas de comunicación a partir de lo que las poblaciones indígenas de América Latina, África y Oceanía tienen? Entonces, quitamos todas las ideas de ingeniería electrónica, todas las cosas relacionadas con ciencias de la computación para abrir otra posibilidad. Quitamos la lógica binaria de la estructura computacional para que ya no nos sirvan estos computadores que se basan en esa lógica binaria y pongamos otra lógica de otras posibilidades y podamos hacer procesamiento de información de otra manera. Entonces, a veces yo veo que hay unas inconsistencias
en esas maneras de presentar la epistemología feminista. Y bueno, me detengo ahí para dar espacio para otras participaciones. Gracias, Francisco. No sé, Armando, ¿quieres intervenir? Pues siguiendo, yo diría que la observación que está haciendo Francisco a mí me llama la atención. Es que, pues, que yo observo que, digamos que la problemática alrededor de lo científico, en este artículo que lo que veo como un inventario de las posiciones feministas, pues alrededor del feminismo, y en la que, digamos, las categorías están muy definidas en cuanto a los roles y valores sociales, los roles políticos, la crítica a los ideales, la crítica a la objetividad, la racionalidad, la universalidad, etcétera. Se supone que se darían, se darían digamos, desde otro ángulo, con la perspectiva feminista, ¿no? Desde la teoría del punto feminista. Entonces, como dice Francisco, bueno, entonces todo tendría que, o sea, nos estamos perdiendo de un punto de vista femenino que posiblemente se va a desarrollar mucho más de lo que se ha desarrollado el conocimiento, partiendo también de la base de que el conocimiento definitivamente no ha sido un conocimiento, digamos, el conocimiento no tiene género, el conocimiento está ahí, y el que lo atrapa, lo adapta, o el que lo adquiere, pues finalmente no necesariamente se tiene que ser mujer o trans u hombre para adquirirlo. Yo creo que es una cuestión, digamos, como del interés, de la oportunidad que cada cual tiene para acercarse a este tipo de cosas. Entonces, pues yo veo como eso, ¿no? Me parece que de algún modo pues está sesgado en el sentido de que a partir de la epistemología feminista y de la teoría feminista, pues el mundo sería absolutamente distinto. Y a mí me parece que eso de alguna forma encierra como una utopía, porque creo que lo que tenemos, lo que ha sucedido también es que, digamos, indudablemente la mujer a partir de los años 50, creo que es ahí donde después de la Segunda Guerra y todo esto, y los mismos individuos, nosotros pensamos ahorita con todo esto de, digamos, del Círculo de Viena y todos estos progresos que se dieron en el mundo científico, también fue una lucha hasta entre los mismos sujetos. Entonces, digamos que la mujer tampoco es que haya estado tan lejana al momento histórico en que se comienzan a dar, digamos, ciertos cambios teóricos y ciertas evoluciones dentro del marco teórico. Que lo que pasa es que por la tradición, la mujer estaba más vinculada a otro tipo de actividades y que poco a poco, y porque estamos hablando de los años de 1920, y que por ahí hacia 1950 o un poquito antes, la mujer comienza a estar mucho más interesada y comienza a darse cuenta pues, que es necesario tener una participación más activa en esto. Indudablemente ha sido una lucha, indudablemente, digamos, y específicamente en Latinoamérica, me parece que a la mujer le ha tocado un papel bastante difícil, pero digamos que ese papel difícil que le ha tocado a la mujer latinoamericana, pues también le ha tocado al hombre latinoamericano, porque precisamente aquí estamos de alguna forma, o de alguna forma no, pues predeterminados por el ámbito económico, social, político, etcétera. Mientras que en Europa, pues digamos por sus características educativas y sociales, pues las cosas han sido diferentes y pienso que pues de todas formas teniendo la oportunidad, definitivamente este es un determinado grupo de mujeres feministas que son las que están haciendo esta serie, digamos, de observaciones. Bueno, por ahora yo estoy como intentando adaptarme un poco a este texto que, como veo, es un inventario de lo que han dicho diferentes feministas europeas y con el toque de algunas latinoamericanas. Y nuestra amiga Urbina, pues que nos trae, digamos, todo este inventario para que nosotros nos regocijemos y ampliemos la discusión alrededor del texto. Bueno, yo quiero unirme por la línea de lo que ustedes dos han planteado
tomando en cuenta algunos aspectos también de los que ya expresó Laura, que no está con nosotros en este momento, y es el hecho de que precisamente estamos hablando aquí o es la perspectiva inicial que se plantea y tiene que ver con el carácter de lo epistemológico o la visión epistemológica en un conocimiento situado, que es la versión feminista. Entonces, como ya en otras ocasiones nosotros hemos hablado, pues la intención de la epistemología y en las versiones más recientes desde la filosofía a la ciencia, su papel es de un papel de esclarecer, un criterio, un rol esclarecedor con respecto a los temas de discusión en teoría científica, en cómo se construyen las teorías científicas. Aquí entonces, de lo que hace de la lectura, o por lo menos de lecturas que también previamente hemos hecho y expresado aquí en la tertulia, es que yo identifico lo siguiente, y es que una es la perspectiva epistémica, o sea, la construcción de conocimiento científico, filosófico en medio de estas discusiones, y otro es el carácter militante, que es el que percibe un poco cuando Laura nos hace la referencia a aquellos grupos o personas trans. Entonces ahí viene un problema, o lo veo entre ese entrecruzamiento con los temas ya de órdenes político y no de tema epistémico. Y eso ya es otro debate. Y cuando aquí hay una serie digamos, de descripciones y de aspectos que nos va mostrando, se nota que hay un impacto fuerte precisamente de lo económico vinculado con lo político, por la manera en cómo los pueblos y lo que aquí por eso digo lo que está planteando Armando, en cuanto a que los desarrollos poblacionales y geográficamente han sido pues desarrollos desiguales o de diferentes formas, lo que hace que las perspectivas con las cuales se aborde el objeto, en este caso la epistemología feminista, pues no puedan ser unos desarrollos homogéneos. Y claro, un sector o una parte donde ha sido receptiva de estas perspectivas propiamente ha sido muy o en los últimos tiempos, en la perspectiva de las visiones latinoamericanas, porque encaja mucho con la situación también que le ha correspondido vivir a esta parte del planeta, dadas las condiciones del orden económico que se ha dado de manera global, ¿no? Los países del primer mundo que tienen unos intereses y que eso yo lo veo pues ya siendo como hilando muy fino, como algo que se ha prestado, ha sido muy útil para que además se tenga aquí su nicho en América Latina el desarrollo de estas perspectivas, dadas las condiciones que le ha tocado vivir a la población. Es así como en términos genéricos que lo veo. Sí. Pues miren, pues la profesora Urbina señalaba cosas dentro de ese extenso, como podría parecer un memorial de agravios epistemológico y ontológico. Dice, los temas centrales de la epistemología feminista se enfocan en la crítica a los marcos de interpretación de la observación. Listo. Se puede señalar que hay algunas dificultades o sesgos en la investigación científica a lo largo de los últimos 4 siglos en relación a la concepción de la observación, de la descripción científica, la influencia de los roles y los valores sociales en la construcción de teoría científica, los que tienen que ver con políticas de la investigación, los que tienen que ver con la crítica a los ideales de la objetividad, racionalidad, neutralidad y universalidad del conocimiento científico que se pueden discutir. Listo. Y entonces, la epistemología feminista frente a esos aspectos, ¿qué es específicamente lo que propone que sea contrario a lo que tienen esas premisas, esos fundamentos o postulados que se han manejado hasta el momento dentro del curso de la ciencia? ¿Qué proponen? Y no se ve por ninguna parte que propongan. Lo otro es que ha habido históricamente una imposición de la lógica dicotómica, que la cual es el proceso por el que se le da sentido a los fenómenos objetos de investigación mediante la oposición a otro en una construcción en la que se representan como mutuamente excluyentes. Esa es una interpretación que se tiene allí, donde hay esas dicotomías
del dualismo mente-cuerpo, el yo y el otro, la cultura frente a la naturaleza, la razón frente a la emoción y el masculino frente al femenino. Listo. Podemos asumir como parte de la discusión dentro de las categorías de la racionalidad científica que existe eso. Entonces, la epistemología o filosofía de la ciencia feminista como alternativa, ¿qué propone? Y no aparece, en ningún texto aparece. Entonces, en la actualidad debe considerarse la influencia que ejercen los intereses y deseos de los patrocinadores en los resultados de la investigación debido a la necesidad de los mismos para conseguir el financiamiento a las investigaciones que son costosas. Esto no es un asunto propio del patrimonio de la epistemología feminista. Ya en los estudios sociales de la ciencia se ha planteado esto. En los estudios de corte laturiano se plantean también ese tipo de discusiones, y en las aportaciones que se han hecho de la concepción filosófico-marxista de la ciencia también se ha planteado, y en los que defendemos el concepto de tecnociencia y tecnociencia geoestratégica, de que es evidente que la construcción de conocimiento científico tiene unos financiadores que tienen unos intereses, y que los investigadores están llamémoslo así, cooptados en muchas ocasiones con sus gremios a las financiaciones que se hacen a través de corporaciones e instituciones que están relacionadas en una red supremamente densa del sector económico con el sector académico, y del sector académico, sector económico y el sector militar. Y estos aunados o relacionados con todos los intereses de orden jurídico y político que están alrededor. Pues eso no es simplemente patrimonio de una concepción epistemológica o filosófico-científica feminista. El hecho de que la filosofía de la ciencia y la tecnología usuales permeen la teoría del desarrollo y la política internacional que supuestamente lleva la calidad de vida occidental a las sociedades subdesarrolladas, y cómo la política de desarrollo impulsa un tipo distintivo de economicismo que consideran androcéntrico, occidental e interesado, principalmente a través de proyectos científicos que aumentan la productividad económica, que tiene que ver con toda esta racionalidad del capitalismo y que está vinculándolo con la racionalidad de la tecnociencia, como la hemos definido aquí, que es ese entrelazamiento entre toda la producción de conocimiento científico, pero también el desarrollo tecnológico, y la innovación y la generación de infraestructuras, mecanismos, aparatos, que junto con teorías permiten hacer más eficiente la producción económica. Eso lo entendemos, y que eso alrededor tiene una cultura y tiene unas formas de preparación de nuevo personal a través de los programas de formación en las universidades, centros de investigación, centros de formación tecnológica. Estamos totalmente de acuerdo, eso está ahí. Entonces, frente a eso que sucede, ¿qué es la contrapropuesta que pudiera venir de la filosofía de la ciencia feminista? No aparece. Entonces, ahí yo lo que veo es que es un rosario de quejas. Veo un rosario de quejas donde, por ejemplo, se plantea que la objetividad científica desde la perspectiva feminista debe tener como alternativa la socialización del conocimiento. Es decir, si el sujeto de la ciencia falla a la hora de cumplir los estándares de la universalidad y abstracción requeridos por la dificultad de librarse de las limitaciones cognitivas impuestas por su situación particular, la forma de lograr la objetividad consiste en asegurar la pluralidad de perspectivas. Pero ¿cómo se va a hacer eso cuando los conocimientos lo que hacen es tratar de hacer estándares? La apertura a la crítica, de acuerdo, pero eso no solamente lo dice el feminismo. Y la confrontación de distintas subjetividades. Ahí yo quedo loco cuando estamos viendo, para el caso de las ciencias físico-naturales, cómo vamos a poner esta última o ese último criterio a funcionar, cuando los resultados son a través de experimentos supremamente sofisticados, donde hay unos resultados que son contundentes y que se hacen a través de sistemas de registro de medición, que no es que a mí me pareció esto o aquello y que mi opinión es esta.
No. Eso cabe para ciencias humanas y sociales seguramente, para las ciencias que implican el hacer hermenéuticas, pero no para las ciencias físico-naturales, y sería también discutible para las ciencias formales. Yo no sé cómo las subjetividades pudieran aparecer en los análisis de ciencias de la computación o en los análisis de las lógicas de primer orden o lógicas de segundo orden, las lógicas clásicas o las lógicas de última generación, o a su vez en los procesos que tienen que ver, por ejemplo, con lógicas trivalentes, cuatrivalentes, que tienen unas mediciones y unos cálculos proposicionales, y mucho menos en el campo de la matemática, en la matemática abstracta. Entonces, ahí veo también que, como lo decían ustedes, ahí hay una serie de idealizaciones que no se cogen fácilmente. Me detengo ahí para darle Y es que hay otro criterio que también se toca allí, que está relacionado con lo que tú planteas, y es el tema de la neutralidad científica. Entonces, allí se plantea que esa neutralidad la ha puesto en tela de juicio el feminismo. Creo que no es el feminismo. Otros grupos, como tú ya lo has mencionado, también cuestionaron desde el Círculo de Viena el problema de la subjetividad y la objetividad, el problema de la precisión en cuanto a los enunciados de teoría, pero también un punto aquí con el tema de la neutralidad. La escuela de Frankfurt. Exacto. El marxismo clásico. El otro tema ahí que yo veo por el lado de la neutralidad científica es la neutralidad científica, si lo vamos a hablar en estos términos epistémicos, no es por razones de masculino o femenino, sino yo lo veo más por el lado de los inversionistas en un momento de un proyecto o un proceso investigativo. ¿Quiénes son los que están invirtiendo? Esto no es de género. Esto es de quien tiene el músculo económico para poder hacer la inversión sobre unos resultados que se esperan obtener en unos productos o un proceso industrial, y que detrás en esta filosofía de la ciencia lo que hay también es unos intereses, ¿no? Una relación de conocimiento-interés que no es vinculado porque sea femenino o masculino, aunque podríamos decir, bueno, si hay unos elementos femeninos también está dado porque hay unos intereses de que hay una población femenina que hace parte de una producción económica. O sea, estás muy vinculado. No se van a generar productos, por ejemplo, como los que mencionaba Laura, la píldora anticonceptiva, si no hay quien lo consuma, si no hay un músculo económico que lo potencie y luego un mercado que esté dispuesto a comprar ese producto. O sea, es más una cuestión económica y política que una cuestión de género, es lo que yo veo. Sí, y por eso es que pareciera que es memorial de agravios, con todo el respeto, pero a veces como una quejambrería, y sería bueno escuchar alternativas porque sí es válido. Sí. Puede ser que hasta el momento no se hayan planteado cosas que puedan ser valiosas para incorporar en el desarrollo de la caracterización, por ejemplo, de la ontología en las ciencias humanas y sociales, que las puedan caracterizar mucho mejor para poder definir de esas ontologías objetos de investigación que sean abordables para transformar, porque esa es la naturaleza de las ciencias sociales, el poder hacer transformaciones para una vida buena y mejor. Totalmente de acuerdo. Que en eso pues es válida la crítica que hace la epistemología feminista, pero no están los aportes. Esa es la denuncia, pero no está, hay denuncias, pero no hay propuestas. Es lo que yo observo. No sé, Armando, ¿qué piensas tú? Sí, no, pues es que a ver, yo observo aquí que muchas de las cosas que se plantean aquí, como ese, que la ciencia practica el truco de Dios, por ejemplo. La ciencia practica el mundo de Dios. Y por acá está otra cosa que decía, bueno, hay desde ninguna parte, ¿no? Decir que Harding denuncia la visión que desde ninguna parte. Entonces nosotros, de algún modo, si observamos lo que pasó con el Círculo de Viena,
cuando precisamente se divide este mundo desde una parte, ¿no? Cuando se genera esta particularización de la metafísica, de las cuestiones más reales, en fin, y que aquí menciona que desde ninguna parte las filosofías de la ciencia convencionales. Yo me pongo a pensar, bueno, ¿qué es lo que se llama aquí filosofías de la ciencia convencional? Si llegamos a la filosofía de la ciencia por convención o porque es un acuerdo entre un determinado sector del grupo de científicos, que esa es la otra característica que yo observo acá, que de pronto aquí, pues, estas señoras, estos ilustres personajes, pues obedecen a un determinado sector, que es el sector científico femenino, que de pronto han tenido que luchar mucho para ser tomados en cuenta en el mundo científico, pero pienso que las razones son igual para todos. O sea, aquí hay una serie de problemas. El mundo científico ha tenido que debatirse en lo político y en lo económico, y hay muchas críticas y muchas oposiciones y posiblemente pues traiciones de todo orden y variaciones en el paso del tiempo. De pronto teorías científicas que han tenido que esperar su momento para que de pronto el orden político y económico las permita que se generen, en fin, ¿no? Y que digamos que hay muchas presiones, y cuando yo hablo de presiones, me parece que la presión científica en la actualidad se viene dando desde el mundo científico, en el cual ya participan mujeres y hombres. Ojo, yo no creo que eso se mantenga todavía como una hegemonía androcéntrica, como se plantea acá. Muy probablemente, porque las mujeres indudablemente cada día han ganado un nuevo peldaño en este desarrollo, digamos, de participación política y económica de la mujer. Eso me parece que eso es muy válido. Pero en cuanto a que ellas están planteando una nueva forma, o sea, naturalizando la dicotomía, pues que la dicotomía la hemos vivido desde siempre, y que las mujeres son objeto de los proyectos de conocimiento de otros. A mí me parece que la lógica, como dice aquí, naturalizando dicha lógica dicotómica para mantener a las mujeres como objeto de los proyectos de conocimiento de otros, yo diría que para mantener a los hombres y a las mujeres como objeto de los proyectos de conocimiento de otros, por ejemplo. O sea, esto es una cosa en la que hemos venido participando, y que afortunadamente hoy las mujeres están, digamos, asumiendo un rol, y no es precisamente porque los hombres científicos, o no todos, pues, estén avalando todo precisamente asunto político y económico. Ayer escuchaba algo que me pareció muy curioso, por ejemplo, y aquí en Colombia, que decían que, pues, con todo este tema de la salud, que hay que analizar, que bueno, que se encontró que el gobierno le gira a las EPS, y que las EPS le están debiendo en este momento a las clínicas 23 billones de pesos. Y entonces el proyecto que están lanzando, pues, es el análisis de todo este asunto, de ver, bueno, qué vamos a hacer con la salud, porque en realidad parece que en el fondo hay un total descalabro. Y la respuesta que dieron es que en este momento no hay ambiente político para discutir ese tema. Entonces yo me quedo pensando, es que hoy en día las mujeres no están participando en el ambiente político, no están allá metidas. ¿Cómo así que no hay ambiente político para discutir algo de vital importancia como la salud de los colombianos en este momento? Entonces me parece que haciendo como un paralelo con la situación de los científicos y con todo esto que está planteando el texto, pues yo creo que estamos igual, y digamos, si en este momento no hay ambiente político para definir la salud en Colombia, pues digamos que se ha ido buscando un ambiente político, económico, para que las mujeres participen en eso. Y en eso, hombres y mujeres, científicos, y bueno, de diferentes sectores, tienen que estar luchando y estar, digamos, trabajando para lograr pues, nuevos desarrollos, y que se escuche a todo el mundo. Muy bien, sí. Hay un error categorial que lo han denunciado ustedes dos hace un rato. Bueno, son más de un error categorial, pero es el hecho de confundir una cosa con otra. Ya lo había señalado Astrid y ahora Armando lo señala.
parece ser que este asunto de la ciencia hegemónica, que no es un asunto de una ciencia hegemónica patriarcal que le hicieron hombres, simplemente. Indudablemente sí, la mayor parte de los hombres están allí, han participado históricamente, pero es que la hegemonía es una hegemonía imperialista, colonial y neocolonial, ¿de acuerdo? Ahora, los análisis de decolonialidad que plantean los feministas basadas no originalmente, sino en las ideas de Santos, de Sousa Santos, por supuesto, en lo que van es en contra de la concepción eurocéntrica y anglo-norteamericana de la ciencia y la tecnología que ha sido colonizante con las demás sociedades del mundo. Y que en ellas, como decía Armando perfectamente, han participado principalmente hombres, pero también mujeres. Entonces, el punto es que sí, hay una ciencia hegemónica y una tecnociencia hegemónica que hoy podemos denominar, ya le hemos llamado varias veces, tecnociencia geoestratégica, por todo ese enramado, red de relaciones entre todos los procesos de financiación administrativos, legales, jurídicos, militares, económicos, financieros, tecnológicos, de saber científico, de orden académico, de las publicaciones, etcétera, que hacen que toda esta red hipercompleja, no es que simplemente porque son hombres los que la manejan, sino hay hombres y mujeres, y hace que sea, llamémoslo así, un poder hegemónico que implica o impulsa e impone unas maneras de ver el mundo, producir conocimiento, ejecutar acciones y transformaciones dentro del mundo natural y el mundo social y el mundo artificial. Es más por ahí que veo el asunto, y por eso yo observo un error categorial al hablar de que hay una ciencia masculina. No. Yo veo el asunto desde esta otra perspectiva, recordando eso que vimos alguna vez de conocimiento científico de ciencia y periferia en los procesos de expansión de las colonias y cómo hubo ese intercambio de conocimientos entre los que hacían investigación en los núcleos metropolitanos de los imperios y los que hacían réplicas o producían algunas cosas en las colonias, y había una información entre ellos, y así se fue configurando el trabajo de George Basaya, que lo expusimos aquí alguna vez y que Astrid me lo recordó posteriormente. Allí es donde se configura ese poder hegemónico de la tecnociencia actual, de los poderes imperiales sobre los demás pueblos del mundo. A que dentro de ello haya discriminación de la mujer, estoy totalmente de acuerdo, sí. Y que se requiere otro tipo de tratamientos, totalmente de acuerdo. Pero no darle el carácter categorial de que es una ciencia patriarcal que se impone sobre lo femenino del mundo. Y el hecho de decir de que no hay un solo feminismo, cosa que estoy de acuerdo, porque es indudable que hoy por hoy las feministas de América Latina, las de México y Argentina, por decir, no van a estar de acuerdo con los movimientos feministas, por ejemplo, de Alemania, Gran Bretaña, Bélgica o Dinamarca. Los feminismos, pero tampoco los feminismos que pudieran haber, por ejemplo, en Irán, hoy por hoy, estarían tampoco de acuerdo con las feministas de Biblioteca de México, por ejemplo. Esas feministas académicas. Incluso las feministas académicas mexicanas no estarían de acuerdo con las feministas académicas de zonas como Oaxaca, lástima que aquí no está Estelita, que son de tipo campesino, donde se les da trata de personas y esas cosas. O sea, estamos de acuerdo, hay muchos feminismos. Y por eso hablar de una filosofía de la ciencia feminista
me parece supremamente difícil porque eso está muy amorfo, totalmente amorfo. Y lo otro es que han tomado ideas que son de hombres para fundamentarse en muchos de los casos. Entonces, veo ahí una serie de contradicciones. Que también estaba viendo acá que, leyendo, tirando el texto, dice cómo bueno, es que hay dos cómo las filosofías de la ciencia y tecnología usuales permean la teoría del desarrollo y la política internacional, y cómo la política de desarrollo impulsa un tipo distintivo de economicismo androcéntrico occidental. ¿Sabes una cosa? Yo la diría al revés. Es la concepción económica la que influye en las visiones filosófico-científicas. Exacto. Yo diría que pues también podría quedar cómo la política de desarrollo impulsa un tipo distintivo de economicismo, sin ponerle la palabra androcéntrico, economicismo interesado principalmente en proyectos científicos que aumenten la productividad económica, y que se evidencia, por tanto, que los aspectos supuestamente libres de valores de las filosofías de la ciencia y las tecnologías usuales son cómplices, posibilitando a los diseñadores del desarrollo aumentar sus recursos disponibles para las clases inversionistas. Pero es que estamos hablando de que eso nos sucede a todos. No necesariamente, aquí le ponen que no, que eso es androcéntrico, es que mucho culpa de usted. Entonces, a mí cuando yo digo eso, digo, pero ¿qué necesidad tienen de ponerse? O sea, primero que todo, yo no soy un científico que es el que le está haciendo a esas señoras científicas allá todo este poco de maromas que yo he visto que ha sucedido con todos los varones y con todas las señoras y con todas las mujeres que han participado en el desarrollo científico, digamos, porque estamos hablando desde el año 50, cuando comienza a generarse, digamos, estos grandes cambios, a la fecha. Entonces, esto es un problema para todos. Sí. Esto no es una bandera de feminismo. Esto no puede ser, no, es que no es. No sé, sí, no, yo lo veo como así. No, totalmente de acuerdo, Armando. Y mira, y mujeres que son líderes mundiales, que apoyan las posturas del hegemonismo económico o el hegemonismo tecnocientífico, entonces las feministas dicen que ellas están patrocinando el programa androcéntrico. Es decir, con cara ganan ellas y con sello perdemos nosotros, los que supuestamente defendemos el androcentrismo. Eso hace que sea muy difícil poder tener una discusión equilibrada, porque es que aquí el asunto es que solamente ellos tienen la verdad. ¿La verdad de qué? ¿Y cuál es su producción? Que entonces compitan científicamente en los términos de lacatos y generen programas de investigación que sean progresivos y que demuestren esto y aquello, y miren que esto es desde la perspectiva feminista y tenemos estos logros. Y los contrarrestamos y los ponemos en situación con respecto a los programas que actualmente se están desarrollando. En ese sentido, yo no le veo mucho futuro a una ciencia feminista que tenga logros, a una ciencia feminista que tenga, digamos, como victorias de conocimiento, y tampoco a tecnologías, ni la vinculación de tecnologías y ciencias feministas. ¿Por qué? Porque quienes producen ese tipo de cosas, que también son mujeres, están en una dinámica distinta. Y yo no veo a estas participantes en las marchas de todos los países del mundo haciendo ciencia o haciendo trabajo de investigación, desarrollo e innovación dentro de los laboratorios. Yo no las veo. Sí. Yo quiero decir una cosa del otro lado digamos, como del diálogo que hay aquí, y es el hecho que, bueno, son casos excepcionales, pero los hay, que precisamente donde mujeres que se han destacado en la ciencia, voy a decir Marie Curie, han sido auspiciadas por hombres. O sea, lo que está diciéndose aquí es un trabajo de ambos. Y si no es gracias a esos hombres que hay detrás de ellas para también ayudarlas, porque pues claro, socialmente hace un proceso también de la mujer encontrar su lugar y su espacio donde se siente que puede desarrollar su trabajo,
han encontrado también quienes hacen de mecenas, de patrocinadores de ellas. Entonces, no veo por qué tengamos que tomar unas posturas radicales como si se tratara de una confrontación de buenos y malos, hombres contra mujeres, cuando hay hombres ayudando a mujeres para poder hacer su trabajo y mujeres que, así sea detrás del proyecto, han estado, como el caso de lo que pasa con Albert Einstein y su primera esposa. Se me fue el nombre, bueno, pero es una cosa que más bien de unas condiciones del contexto socioeconómico, del momento histórico, pero no tendría por qué llevarse a una competencia de los que son unos contra otros, sino más bien de cómo nos hacemos una red de trabajo, una red de relaciones en donde hay unos que tenemos unas competencias o unos desempeños y otros otras, y entre todos poder hacer un trabajo mancomunado. Bien, yo deseo que quede claro para quienes vean este video posteriormente. Yo reconozco que la cultura occidental, al tener un origen judeo-cristiano, tiene una estructura patriarcal, porque el judeocristianismo, como una religión semítica, al igual que el Islam, que tiene el mismo origen, es de carácter patriarcal, donde los varones tomaban las decisiones, y eso se ha repetido a lo largo de los milenios, y por eso esas tres grandes religiones son patriarcales: el Islam, el cristianismo y el judaísmo. En el caso del desarrollo judeocristiano, que es el que implica la mayor parte de la cultura occidental, ha tenido esa parte que es de hegemonía patriarcal, indudable, y no se niega, que ha sido vulnerada a la mujer durante muchos siglos, en muchas cosas, sí, maltratada también, estamos totalmente de acuerdo. Pero categorialmente, para analizar el problema de la ciencia, reconociendo la hegemonía patriarcal, no podemos decir que la categorización de género determina entonces que los logros de la ciencia que se tienen son exclusivamente masculinos. No, porque ha habido participación de la mujer, que ha habido un liderazgo masculino dentro del desarrollo de la ciencia y la tecnología en los últimos 4 siglos, de acuerdo, pero cada vez se han involucrado más y más y más mujeres, que porque se involucren no quiere decir que entonces se convirtieron al patrón masculinizante, que esa es una de las trampas de la ideología feminista. No, que están participando y que desarrollan cosas. Por ejemplo, el CRISPR-Cas, que es la metodología de edición genética, fueron 2 científicas norteamericanas que hace poco se ganaron un premio Nobel por ello. Entonces, que se entienda que las mujeres están participando activamente, y que porque están dentro de la ciencia hegemónica imperialista postmoderna, que esa sí es la categoría de análisis, no quiere decir que entonces estén dentro del patrón a favor del opresor. El régimen opresor de la tecnociencia patriarcal. Porque es que ahí hay un error categorial. Eso quería decir. No, y también sabes que hay que digamos, mirando estos procesos y el progreso que ha tenido la ciencia, cuando precisamente se establece esa diferencia entre la ciencia y la metafísica, eso los hombres no dijeron, no, esto es para nosotros nomás, no, ustedes no, a ellas no les toca nada de esto, no señor. Eso fue una cuestión, digamos, del desarrollo científico que fue para hombres y para mujeres. Me parece que eso es, digamos, esencial. ¿Por qué? Porque precisamente las luchas que se dieron, que ha dado la mujer, precisamente, y tocando el tema de Madame Curie, pues el marido, yo recuerdo que el marido tuvo que luchar precisamente contra esa tradición de señores que estaban por allá, ¿no? En que lo científico pues era simplemente, digamos, de aspecto varón, y estaba Madame Curie y no tenía la oportunidad, y recuerdo que ella no fue admitida en esos laboratorios
que tenía ese sector de la tradición, ¿no? Unos personajes de la tradición. Y el señor Curie, pues yo creo que me llamaba el esposo de ella, el que llega y le dice, no, venga para acá que yo tengo un laboratorio, véngase usted conmigo, porque él estaba muy interesado en los procesos que ella estaba efectuando. Y entonces la apoya y la apoya aún en contra de la gente, de los señores de la tradición que lo estaban apoyando a él, y la apoya a ella, para que, y bueno, y finalmente nos hace este gran aporte a la humanidad. Entonces fíjate que el asunto está en que dice que el entendimiento, cuando plantean aquí que lo que respecta a la comunidad científica es necesario resaltar el hecho de que han estado integradas tradicional y principalmente por hombres de clases privilegiadas. Yo me atrevería a decir algo más en ese sentido. Si el señor Wittgenstein no hubiera tenido el dinero que tiene, o el señor Popper, bueno, estos personajes que nosotros conocemos, no hubiera tenido el dinero que tuvieron para precisamente dedicarse al desarrollo científico, seguramente nunca lo hubieran logrado. ¿Por qué? Porque precisamente el asunto de tener los fondos y esa, digamos, esa actitud monacal frente a lo científico, pues ha sido una lucha muy dura de parte de algunos hombres, y admirable, digamos, de estos personajes. Y que se piense que ahorita que el feminismo va a encontrar el entendimiento científico de la objetividad y que la ciencia se ha definido, porque la ciencia se ha definido libre de prejuicios, y como dice aquí según Blanques, eso es una simplificación y una falsa representación de la misma, debido a que su objetividad no descansa simplemente en los individuos, sino que es el resultado de consensos alcanzados en comunidades científicas que trabajan dentro de un contexto cultural determinado. Entonces, y aquí viene algo como de la señora Harding, que plantea como la objetividad fuerte. Pues sí, de acuerdo, la señora Harding tiene toda la razón, pero pienso que eso ha sido una lucha muy, muy fuerte de parte de algunos personajes, de los personajes que nosotros conocemos como principales desarrolladores del mundo científico. Y además anota aquí la señora Harding, la objetividad fuerte es en la que se refiere que la persona de conocimiento se coloca en el mismo plano crítico causal de los objetos de conocimiento. Claro, pues esto es una crítica a que algunos científicos, o precisamente por estas presiones de orden político y económico, los productores del conocimiento finalmente se han apartado. Por eso se han apartado del conocimiento, porque a la final lo que resulta primordial es lo político y lo económico. Pero pienso también que es una lucha, ha sido una lucha constante y aún hoy, ahora cuando estamos hablando del desarrollo tecnocientífico y cuando estamos hablando de todo este tema del algoritmo a través de la cuestión de los computadores, vamos a estar enfrentados a un fenómeno, digamos, de más alto nivel, tal vez menos visible, porque pues de algún modo como que todavía la humanidad no se despierta y no llega a ver qué es lo que está pasando alrededor de la inteligencia artificial. Me parece que allí vamos a estar hombres y mujeres, hombro a hombro, mirando por nuestras economías, por nuestras familias, por la vida, etc. Sí, hay una cosa que me acordaba acá, para el caso de la esposa de Einstein, Mileva Maric, pues indudablemente sí hay una injusticia grande con ella, de parte del propio Einstein, en no reconocerle, por ejemplo, que los aportes matemáticos de la teoría de la relatividad especial, pues ella los formuló, y que justamente hasta un abogado posteriormente, un juez, perdón, posteriormente en un tribunal falló a favor de ella para que el valor del premio del Nobel se le fuera a ella habida cuenta de la poca atención que Einstein tenía por sus hijos. Entonces, pues vale la pena eso como parte de ese anecdotario histórico en relación a la participación de las mujeres. Y me acuerdo de la investigadora que era cristalógrafa, si no estoy mal, de
un laboratorio en Inglaterra que trabajaba con Watson y Crick, que ahorita no me acuerdo el nombre, que fue la que se encontró que había una estructura como de doble hélice en el ácido DNA, pero que se aprovecharon de la información que ella les suministró para ellos generar la publicación del modelo. ¿Será Rosalind Franklin? Rosalind Franklin, gracias, sí, Rosalind Franklin, gracias, sí. Claro, cosas de estas se han dado. Y no podemos negar, no lo vamos a negar, de que la sociedad occidental ha sido de tipo patriarcal, porque la estructura religiosa en la que se formó esa cultura ha sido de ese carácter. Pero el problema de la ciencia no es un problema de patriarcalidad, sino es un problema de hegemonía imperial de las potencias. Es lo que yo observo, y que en la medida en que más y más mujeres puedan participar en los grandes ejércitos de investigadores, técnicos de laboratorio, laboratoristas, auxiliares de investigación y jefes de investigación, investigadores asociados, co-investigadores que sean de género femenino, estará pues mucho más potenciada la actividad científica. Y cada vez más vemos eso que se da en los distintos países del mundo, donde la población de investigadores, hombres, mujeres, y de otras, llamémoslos tendencias, porque para no excluir a nadie, están dentro de este campo. Y entonces ahí no es una ciencia transgénero, no es una ciencia feminista, no es una ciencia queer, o no es una ciencia lésbica, ni nada por el estilo. No. Es una ciencia que cada vez son ejércitos grandísimos, y esos ejércitos no tienen autonomía propia, sino que están muy relacionados con los jefes y directores, que a su vez están vinculados con agremiaciones y corporaciones, instituciones académicas, instituciones de inversión, laboratorios, compañías farmacéuticas, compañías de desarrollo tecnológico, compañías que se vinculan también con el sector de la defensa de los países, es decir, los ejércitos, las fuerzas aéreas, las marinas, que desarrollan dispositivos, artefactos con conocimientos de última generación en términos de computación, lógicas de posibilidades y conocimientos sobre nuevos materiales, la materia, la energía, espacio-tiempo, para poder tener ventajas comparativas y competitivas en términos tanto económicos como también de tipo militar. Y hoy la ciencia y la tecnología están vinculadas de esa manera en los desarrollos, y en una escalada que va desde lo más hondo y profundo de punta, que no es publicado, hasta lo más publicado, que está vinculado con el sector de lo académico. Y frente a eso está también una industria mega gigantesca que tiene que ver con las publicaciones, y esas publicaciones están vinculadas también con intereses de economía, de que quien quiera saber avances de ciencia de última generación tiene que comprar los artículos, con un promedio de $40 el valor de cada artículo. Y asimismo, los desarrollos que las corporaciones compran en términos de tecnología están amparados por unas patentes que en muchos casos se compran con el propósito de que no se desarrollen. Entonces se compran para que no se desarrollen, porque hay otros intereses de otras patentes que se están desarrollando y están inundando el mercado de bienes y de servicios que se desprenden de esas patentes. Todo está economizado, todo está mercantilizado.
El conocimiento científico y tecnológico son mercancía, al igual que una inmensa cantidad de otras cosas que la sociedad humana hoy por hoy produce, así como están mercantilizadas el conjunto de las creencias religiosas. Por eso las iglesias hoy son corporaciones, son empresas. Asimismo, hoy los laboratorios, las universidades, los institutos de investigación son corporaciones. Y si no lo creen todavía ustedes, tienen que examinar que siempre a final de los años hay unos balances de cuánto fue la inversión y cuánto fue el retorno. Y cuánto en cada proyecto de investigación o cada programa de investigación, cómo en su planeación hay unos valores de inversión y hay unas tasas de retorno que deben ser de determinada cantidad, siempre en mayores que la inversión. Porque esa ha sido la dinámica del capitalismo postindustrial que nos ha llevado a esto, la producción de conocimiento científico y tecnológico, que quede muy claro. Y entonces eso va mucho más allá de cualquier asunto de género. Esto va en una racionalidad de tipo depredador que tiene el capitalismo postindustrial, que es depredador tanto de el alma humana como del ecosistema planetario. Eso quería decir para que quede muy bien claro cómo es que se van desbaratando en términos de los hechos cualquier ideología de carácter feminista que se pueda plantear. Y algo que me parece a mí... Y como... Ay, perdón, algo muy pequeño, pero que fue como una reflexión, es que porque precisamente a partir de esa visión feminista lo que hace es arrastrar a otras corrientes y el mismo feminismo queda como enrarecido, como oculto. Entonces yo lo veo más bien es como una puerta de entrada, porque los documentos que uno lee dice feminismo, pero después sigue el desarrollo como lo que hace una semana leíamos sobre política, de la política que está planteando este movimiento que tiene el pacto histórico, y uno lee, y eso pasa muy a menudo, leemos de feminismo, pero cuando se desarrolla la idea, estás hablando de lesbianas, transexuales, pero no del feminismo. Entonces uno dice, más bien es como un eslogan para que detrás de eso se introduzcan otras cosas. Entonces se pierde y se desnaturaliza el objeto de lo que principalmente se quiere hablar. Hay un enrarecimiento total. Es un enrarecimiento de esa visión, indudablemente. Armando iba a decir algo. Sí, pues es que es como para intentar desglosar uno de los titulares iniciales de esta tertulia, en que se dice divulgación científica con perspectiva de género. Yo diría que es divulgación científica femenina con perspectiva de producción de saberes, conocimientos que se dicen universales, que respondan también a las aspiraciones de la humanidad. Y ahí estaríamos ligados todos. No tiene que ser solamente de género, no. Es que es un asunto de la humanidad, un trabajo que nos corresponde a todos. Y que hoy más que nunca es como coger a estas compañeras que tenemos en la vida tan inteligentes, con tantos deseos de estar ligadas a estos progresos, que entren en esa lucha, y avanzar, casi se ha cogido de la mano, pero avanzar en digamos, en esta aspiración que yo creo que es de hombres y mujeres. Muchas gracias. Yo por mi parte les agradezco, no tengo más que decir y espero que los que vean este video visiten el canal. En la descripción del tema del video colocaré nuevamente el vínculo del canal donde aparecen todos los videos de este canal, de tal manera que se puedan ilustrar sobre múltiple cantidad de temas. Teoría de sistemas, Escuela de Frankfurt, Escuela de Erlangen, biología de la ciencia, filosofía de la biología, sistemas complejos, ciencias de la complejidad, todos los asuntos de la historia de la lógica, formas de razonamiento, formas de notación lógica, la filosofía analítica de la ciencia, distinto tipo de filósofos, Quine,
Popper, Reichenbach, los grupos de la visión heredada de la filosofía de la ciencia en Norteamérica, Carnap, van a encontrar una inmensa cantidad de posibilidades allí. La hermenéutica de la ciencia, desarrollo de ciencia y tecnología en China, en Rusia, y en esa medida pues hay un espectro amplio de saberes y conocimientos que compartimos, no de una manera, llamémoslo así, profesional como los youtubers habitualmente tienen, sino de una manera desenfadada, muy coloquial, como ustedes se han dado cuenta, sin intentar descalificar a ninguno de los que participamos acá, sino compartiendo nuestros puntos de vista. Entonces, puede ser que digamos cosas que no son exactas, pero algunas sí. Puede ser que nos equivoquemos, sí, lo reconocemos porque este no es un portal de Dios ni nada por el estilo. Es un canal de seres humanos que opinan sobre los problemas de la estructura y naturaleza del conocimiento científico, tecnológico y su relación con las sociedades. Gracias, entonces voy a terminar aquí la grabación. Bueno, Gracias. bueno,